Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos aquí amigos de la India. Hoy es martes 3 de diciembre del 2019 y vamos a hacer la sesión 84 del alma, la cualidad de la vida, del maestro tibetano, recopilatorio de las enseñanzas sobre el alma, aparecidos en sus libros, hecho por un estudiante, y hemos cogido este libro y tal cual lo estamos reflejando en diapositivas y hacemos la presentación. La presentación corre a cargo de este estudiante, pero los textos escritos son del tibetano. Lo que voy remarcando entre corchetes o dentro de figuras geométricas, pues eso es mío, pero es la única aportación que se hace. Como de costumbre, empezamos por la primera diapositiva y son los 42 nombres de la conciencia, o mejor dicho, los múltiples nombres de la conciencia. Como de costumbre os pregunto lo mismo. Os fijáis la lista, anotáis uno y luego me decís cuál es y luego vuelvo a preguntaros y me decís el por qué. Venga, 1, 2, 3, empezamos. ¿Derecha o izquierda? ¿Quién quiere hablar? Norbert, ¿vas a hablar tú? ¿Tú? ¿Encarnar? El divino regente interno. ¿Elena? El ángel solar. ¿Norbert? El Cristo interno. Y ahora os pregunto la razón, en varias palabras, nada más. Que es un poco más elaborado que la última vez, porque luego las grabaciones están ahí. Y son bastante difíciles luego de corregir. Eso no se puede corregir. Divino regente interno. ¿Por qué? Porque es interno. Es interno, no se conoce, es amorfo. ¿Y qué más? En sí es como un pensamiento un poco abstracto, puesto que no es una cosa que se... O sea, es amorfo, pero es interno y evidentemente está rigiendo los destinos, ¿no? Está detrás, está entre bambalinas. Exactamente, está detrás de todo lo que... Es como en el teatro la figura del apuntador, ¿no? Estaba dentro de una concha que había, que estaba debajo del escenario, era donde se ponía, es el apuntador. Si un actor se olvida, pues le va diciendo esto y lo otro. Eso es el papel del alma. Muy bien. ¿Los demás? ¿Elena? ¿El por qué? El ángel solar. ¿Por qué el ángel solar? ¿Porque tiene alas? ¿Por qué es rubio? Es blanquito, el pelo rubio blanco. ¿Eso quiere decir que lo habéis visto? Pues me parece que en blanco, yo diría que no, ¿eh? Diría que no, ¿eh? Pero bueno, cabellera blanca diría que no, ¿eh? Pero bueno, eso es una fabulación de cada uno de nosotros. O como que tienen alas y vuelan, vaya. Bueno, si nos lo queremos creer, nos lo creemos. ¿Qué más? El ángel solar es el equilibrio entre la parte superior del hombre, por decirlo de alguna manera. La parte monádica. La parte monádica y toda la parte inferior desde lo superior. La tríada inferior, ¿no? Sí, la tríada karmática. Exactamente. Vale. Lo que es la personalidad karmática y lo otro sería no la personalidad, porque personalidad significa máscara. No, pero bueno, se le puede llamar a la espiritual, la tríada espiritual, se le puede llamar una parte de ese triángulo, el superior, y el que mira hacia abajo, la personalidad. Es el símbolo tantra o la estrella de David o signo de Salomón. Porque cuando hablamos del alma humana nos referimos a las tres envolturas juntos. El alma humana, ¿cuál es el alma humana? ¿Se acuerdas aquel día? ¿Te acuerdas aquel día de los chakras? Dijimos plexo, El alma humana. Dijimos entrecejo y dijimos coronario. El alma espiritual está arriba, ¿no? ¿Y las otras? El alma humana, que son los chakras inferiores. A ver, dijimos plexo solar es el alma humana básica, esencial, la que es común al reino animal, que tiene una mínima percepción, si ha desarrollado los chakras inferiores bien y actúan como agentes realmente
que potencian el Kundalini, la presencia, evidentemente van poco a poco ensanchando la percepción astral. Pero hasta que no hay una clara presencia del laringeo, no tenemos nada. Y el que coordina, el alma humana encarnada, es el entrecejo. El alma espiritual en su plano es lo que sería el aspecto monádico, este punto del centro de lo que sería el centro coronario, la glándula pineal, y el alma humana es el plexo solar. Es vivir por debajo del diafragma, que es el tipo de evolución que predomina en la Tierra, que no es ni bueno ni malo, es pasar por ello y ya está. Y esto, viendo lo que pasa en todo el mundo en estos tiempos, sobre todo con el tema del cambio climático, que hay mucho para hablar, no es exactamente como nos lo explican, porque los que no han acudido a la reunión, curiosamente esta de Madrid, son los que hacen lo posible e imposible para que el cambio climático venga con una finalidad terrible: abrir la ruta polar y de paso derretir los hielos de la Antártida para sacar todo lo que hay. Claro, eso ha sido durante milenios tierra de nadie. Obviamente es de la humanidad. Lo que pasa es que allí se acordó que el que primero llegaba se quedaba con una porción. Esa idea la tienen con respecto a la Luna y respecto a los planetas. Yo francamente no sé por dónde saldrá el dios Crono y qué clase de bandeja o de cepillo va a pasar, pero lo pasará. Lo pasará. ¿Lo vemos? Venga, llegas la última. Un nombre y explícame el porqué. Venga. ¿Va rápido? ¿Qué cambiamos? Uy, cómo estamos de visión, que poco vemos ya. Uy. ¿El quién? Venga, el porqué. Pues porque es el que manda. El que manda, el que rige. El que dirige, el que lleva la batuta. Cuando uno no rige, ¿qué le pasa? Cuando uno no rige, ¿qué sucede? Que está ido, ¿no? Que está ido, que no está. Muy bien. Perfecto. Bien, en esta diapositiva nos quedamos en la anterior sesión, hace 15 días, la número 83. Dice: este perfecto equilibrio, posible de realizar por el lector, se alcanza rechazando las seducciones, anhelos, impulsos y atracciones de la naturaleza astral o emocional, y también practicando lo que previamente mencioné como divina indiferencia. No quiere decir divina indiferencia que os den y me importa un bledo lo que os pasa, ¿eh? Es reconocer una cosa muy importante. Todos vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿verdad? Mental concreta, emocional y físico-etérica, ¿no? Teniendo en el tema del deseo, que el viernes pasado lo explicó de maravilla nuestra compañera Alicia García, el problema de la construcción del vehículo emocional es Tauro. Curiosamente, la iluminación, y tenemos ese punto magnífico, la tilka, que tiene de oro el Buda derecho, y también que no se le ve, pero también la debería tener. Curiosamente, la iluminación es purificar el vehículo emocional. ¿Sí o no? Purificar significa que sea capaz de transmitir lo que viene de arriba. Generalmente, por encima del vehículo emocional hay muy poca cosa. ¿Por qué lo decimos así? Porque todavía no hemos construido una mente poderosa. Tenemos una mente solamente abocada al deseo, porque estamos en esa fase de debajo del diafragma. Si pudiéramos pensar, veríamos lo que es el pensamiento y veríamos lo que es la emoción, porque me imagino que el tema de la acción lo entendemos un poco, ¿no? Es hacer algo, ¿no? Moverse, ¿no? No es lo mismo uno que está toda la vida, voy a construir una casa maravillosa, tiene el dinero en el banco pero no se moviliza. La casa, que se sepa, el milagro no existe desde el punto de vista racional, existe el trabajo, y después de las vicisitudes, cuando aparece todo lo que se ha hecho, se consigue construir la casa. En este ejemplo, digo, es un milagro, sí, un milagro, pero has estado años ahorrando, trabajando para conseguirlo, pero si te sientas y no haces nada práctico, evidentemente no se va a materializar. El terreno no está preparado para que crezca esta planta, porque de hecho el simbolismo de la materialización o de la creación en el planeta Tierra lo da el reino vegetal. Desarrollamos la mente porque el reino vegetal, curiosamente, que es astral, nos da el fermento desde lo más concreto, respondiendo a la energía superior. En este caso nuestro vehículo sería el alma. Acabamos desarrollando, fijaos en este cactus tan maravilloso, una columna que es una escalera de Jacob, una espiral.
Y fijaos el foco que ha despertado, que estos dos vástagos de arriba también harán lo mismo. Una antena con la cual capta y está irradiando. Pues eso se trata de que nosotros lo consigamos hacer. Y fijaos que abajo, pues tierra y nada más. Y es una planta que ya sabéis que necesita poca agua. Sabéis que las plantas crasas se caracterizan porque el agua, pues bueno, está ahí, la necesitan, pero poquita. Y el terreno muy drenado, de piedrecitas o de esta piedra volcánica que hay porosa, para que vaya drenando. ¿Por qué? Porque el exceso de emoción las acaba matando. ¿Qué nos pasa a los humanos cuando tenemos un exceso de emoción? Pues algo muy importante, no podemos alcanzar esta verticalidad. ¿Me explico? Y es curioso esta planta, ¿eh? Las vimos en la masía esa, pero mucho más grandes, ¿te acuerdas? Pero esta pequeña yo no la había visto nunca, pero esa masía cuando fuimos hace unos años a Rubí, era impresionante lo que había. Pero a veces viven solo del rocío de la noche. Ya tienen bastante. Bueno, estas que están aquí en Montjuic, en el ¿cómo se llama este? El Museo el Museo en Fradera, ¿no? Se llama, donde están las plantas, los cactus en Montjuic, el que da al puerto, pues esas están ahí. Es una colección de cactus muy, muy importante. Si no habéis estado alguna vez ahí arriba, donde está el mirador del alcalde y toda esa zona, al lado del castillo. ¿Veis la importancia de parecernos al vegetal en este caso? Es decir, tener una percepción clara de lo que es el mundo del sentimiento, de la emoción, para que andando el tiempo, cuando podamos verdaderamente manifestarnos así a nivel de conciencias, si mirando al Buda, tengamos la iluminación, que en este caso es la purificación del vehículo emocional, no la iluminación como se le atribuye a un Buda de séptima iniciación, que eso, por mucho que lo razonemos, no lo entenderemos, ¿eh? Debemos tener una séptima iniciación para poderlo, pero vamos, imposible para nosotros y mucho más imposible acercarnos a ellos. Por mucho que se diga que viene cada año, viene en materia etérica, en presencia etérica y está ahí. Nosotros no tenemos acceso. Lo que sucede es que hay que participar en el Festival de Wesak. ¿Para qué? Para que la energía que derrama los discípulos la distribuyan por el mundo. Es decir, aquí está, y los seres de buena voluntad, por supuesto. ¿Nos quedamos con vivencia emocional y conciencia egoica? Aparentemente son términos antagónicos, pero no es así. No. ¿Seguimos? Toda esta presentación gira en torno a las plantas crasas, porque me enviaron un montón de fotografías. Esta no. Mira, responsabilidad. Desde el ángulo de la ciencia esotérica, el sentido de responsabilidad es la primera y sobresaliente característica del alma. Por lo tanto, en la medida en que el discípulo está en contacto con el alma y su personalidad se va fusionando con ella y en consecuencia está dirigida por la misma, emprenderá la tarea asignada. Sentido de responsabilidad, ¿qué equivale? Equivale ni más ni menos a tener muy claro ya el resultado de la primera iniciación. El bautismo. Si uno realmente, la conciencia crística, se ha puesto a trabajar, lo primero que manifiesta, aparte de tímidos intentos de buena voluntad, van aparejados de gran responsabilidad. ¿Que habrá momentos que flaquee? Por descontado. Pero básicamente obedecerá a este sentido. Que todo el mundo dice tener, y un servidor os puede decir que en los grupos espirituales hay una carencia muy grande de sentido de responsabilidad, pero muy grande, ¿eh? Y de buena voluntad, bueno, esto es como en la mili, en el servicio militar, la cartilla militar te ponía valor, se le supone, pues buena voluntad, se le supone. ¿Por qué? Porque cuando no la encuentras, te quedas un poco así, un poco dudoso, un poco, no diría atormentado, pero bastante desazonado, sí. Sentido de responsabilidad, presencia del alma. Continuamos. Sabiduría. Sabiduría es el resultado del aula de la sabiduría. Concierne al desarrollo de la vida dentro de la forma, al progreso del espíritu a través de los vehículos, siempre mutables, y a las expansiones de conciencia que se suceden una vida tras otra. Trata del aspecto vida de la evolución, debido a que se refiere a la esencia de las cosas y no a las cosas mismas. Es la captación intuitiva de la verdad, independiente de la facultad razonadora, la innata percepción capaz de diferenciar lo falso de lo verdadero, lo real de lo irreal.
Sabiduría, vida dentro de la forma, esencia de las cosas. ¿Qué percepción tenéis del término sabiduría? Basándoos en vuestra propia experiencia. Ya sé que me diréis que es intuición, que es el néctar que segrega, que emana la mente abstracta, todo esto ya del alma, ya eso ya lo sabemos. Pero cada uno de los que estáis aquí, ¿qué experiencia directa tenéis del término sabiduría? Basándoos en vuestra experiencia, no lo que diga uno y lo que diga el otro, ni lo que diga el maestro, el tibetano, ¿eh? Pues sabiduría es aquellas cosas que vamos, digamos, comprendiendo y las vamos experimentando. En la medida que se experimentan, forman parte de la sabiduría de cada uno, ¿no? Luego hablamos. ¿Qué es para ti la sabiduría, Santi? Pues la gracia. La gracia divina. Sí. La gracia divina, la inspiración. Sí. Bueno. Si no vols a parlar no passa res, ¿eh? Pues en este... No, tú. No, tranquila. En este momento la sabiduría es la comprensión que te permite cada vez más discernir. Vale. Sí. Bueno, la diferencia entre saber y conocer. La sabiduría para mí sería la integración del saber. La integración del conocimiento o el fruto del conocimiento. Vale. Eso sería lo que yo creo que es integración. Pues son conocimientos que se adquieren, ¿no? Conocimientos que se adquieren. Con la experiencia, con los años. Luego más adelante veremos la diferencia, ¿eh? Lo veremos en próximas diapositivas. Yo no tengo ni idea de las seguridad, sinceramente, pero sí tengo una pregunta. Recuerdo en una de las lecturas de los textos del maestro tibetano que decía que aquellos que siguen el camino de la sabiduría, hablando del aspecto sabiduría-amor, decía que aquellos que siguen el aspecto amor son los salvadores del mundo, siguen el camino del salvador del mundo, pero aquellos que siguen el camino de la sabiduría siguen el camino de Shambhala, ¿no? Claro. Y eso es lo que me hacía reflexionar, ¿no? Pues muy claro, que unos van a ser agentes directos de Shambhala, agentes destructores de formas caducas, y los otros tendrán que construir el mundo nuevo. ¿Qué te parece? Un iniciado responde prácticamente a Shambhala. Para nosotros la jerarquía es todo. Pues los cambios que se hicieron iban en la línea de quitar responsabilidad al maestro y dejar que el discípulo se espabilara por sí mismo. Se le daban instrucciones y trabaja, y cuando tengas más dudas, sigue trabajando. Y no vengas a buscarme, a calentarme la cabeza con un problema, porque tienes como discípulo, estás aceptado, por lo tanto tienes capacidad de razonar. Y tienes capacidad, sobre todo, de inspirarte tú mismo. ¿Cómo? Allá donde el karma te ha dejado, tienes absolutamente todo para alcanzar la sabiduría. Mira, yo siempre os hablo aquí, además, este curso empieza con la figura esa famosa, bueno, ¿cuál fue? Los rayos, que ponía nada menos que el Monte Cervino, el Mont Cervin, en los Alpes, una roca granítica maravillosa, ¿no? Preciosa. Bien. Siempre os pongo el mito de la montaña para la iniciación. La tercera iniciación, según el Evangelio, el Monte Tabor, ¿no? ¿Os acordáis de aquello que tuvo la transfiguración el maestro, bueno, el discípulo Jesús de Nazaret? Bien, hay que decir una cosa, eso es un simbolismo, pero en realidad la experiencia no indica que tú tengas que hacer ese trabajo. Ese trabajo lo representamos así, pero estando en la base de la montaña lo puedes hacer igual, siempre y cuando tengas conciencia de dónde estás. Antes hemos puesto el ejemplo del vegetal ese. Ojalá nosotros donde estemos, sabéis que el vegetal, la diferencia entre el vegetal y el animal es que el vegetal es inamovible, inmóvil, está quieto. Pero no está quieto, está continuamente cambiando por dentro. Además, tiene una circulación de la sangre maravillosa. Algo dices, caramba, le falta hablar al árbol. A los árboles les falta hablar y a los humanos les falta que callen, hablando en plata. Entonces, si en esas condiciones eres capaz de irradiar, ¿qué te están diciendo? Que te lo hemos dado todo,
te hemos dado el viático, es decir, todo lo que necesitas para recorrer el camino. Todo. Lo tienes todo. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Irradiar. ¿Cómo vamos a irradiar? Habéis, cada uno ha dicho pequeñas cosas, pero para hablar de la sabiduría podemos decir, ¿es cuando esto? No. Podemos hablar de percepción intuitiva de la verdad, siempre y cuando esta verdad, el ejemplo que os he puesto de la montaña, seamos conscientes de dónde estamos. Si el gran problema de hoy en día, con tanta información que hay, y sobre todo la tendencia nociva de ir continuamente pululando en una enseñanza y en otra, no conseguiremos absolutamente nada. Ya tenemos unas edades para haber escogido ya una línea. No va a pasar absolutamente nada. Todos los que os vengan diciendo que es muy fácil y que no hay que hacer nada, nos están engañando. Y de esto Internet está lleno, Está lleno, francamente. Muy poca gente habla de lo que cuesta realmente irradiar, de lo que cuesta abrir estos chakras superiores, estos pétalos, estas flores internas, y hacer que den que el brillo, cuando esto funciona, haciendo un paralelismo con el humano, estas flores, estas maravillas de la naturaleza, y nosotros internamente tenemos eso, manifestamos sabiduría y sentido de responsabilidad. Tú hablabas de Shambhala, del primer rayo. Ahí tienes el color. Curiosa, la pregunta. No existen las casualidades, ¿no? Además, hoy vamos muchos de rojo, no sé qué pasa. Sabiduría, vida dentro de la forma, esencia de las cosas. ¿Es lo mismo la esencia de las cosas que la vida dentro de la forma? ¿Qué sería la sabiduría entonces? Nosotros somos una vida con mayúsculas, una conciencia evolucionante dentro de formas caducas, ¿verdad? La personalidad. Cuando realmente vivenciamos la esencia, ¿qué tenemos? ¿Lo veis? Por eso no hay que subir aquí, ni abajo, ni allá, ni arriba. Es darse cuenta de dónde está uno. No pasa nada. Continuamos. Dice, es algo más que eso. La sabiduría constituye la creciente capacidad del pensador. El pensador es el alma, el hijo de la mente. Acordaos que el alma per se no existía, la hemos ido creando a través del pensamiento abstracto. ¿Lo vemos? Con el pensamiento concreto que hemos generado. A ver. El ego. Karma. Dice, la creciente capacidad del pensador para penetrar cada vez más dentro de la mente del logos, madre mía. De hecho, cuando uno tiene una inspiración no es suya, decimos, es de la mónada forma parte del logos. Comprender la verdadera interiorización del gran espectáculo del universo, ver el objetivo y armonizarse progresivamente con la medida superior. Y aquí tenéis una presentación preciosa, aunque me parece que estos lotos son de plástico, lo digo abiertamente, porque ahí me los regalaron y yo diría que eso es plástico. Pero bueno, ¿lo vemos? No, la foto me la enviaron, pero que a mí me regalaron unos lotos así parecidos, que también los tengo y no, eso es plástico. Pero bueno, es una forma de explicar lo que es. Que dentro de las piedras, de lo más árido, crece la vida, ¿no? ¿Y eso qué indica? ¿Qué indica eso? Que hasta que no seamos completamente mentales, no daremos a luz, ¿no? No revelaremos el misterio, ¿verdad? Porque si está todo muy florido, ¿qué sucede? Que nos despistamos. ¿O no? Nos extasiamos. Mente del logos, pensador, objetivo, subjetivo. La mente del logos es algo que está ahí. ¿Cómo podemos conocer la mente de Dios? Conociendo la nuestra, la abstracta. Porque me imagino que somos conscientes de que la mente del logos es lo que vemos, ¿no? Somos un pensamiento divino, ¿no? Esa es la historia del Dios trascendente, ¿no? ¿Por qué decimos que Dios es grande? Porque fíjate qué sistema solar tiene. Fíjate tú qué planeta. Fíjate tú lo que vemos con la astronomía, en lo que llegamos a percibir. Las fotos de los satélites de la NASA, qué maravilla de información nos han dado. Entonces, ese ser se manifiesta a través de eso, ¿no?
Y cada planeta, conocemos el nuestro, las maravillas que tiene, ya nos dice clarísimamente que este ser, este hombre celestial, Brahma, que le podemos llamar, porque es el único aspecto que conocemos, el más denso, las maravillas que ha hecho, ¿no? Y cuando nos vemos nosotros dentro de esas maravillas, que somos un virus, una bacteria, ¿qué somos? Una célula. Una célula, ¿no? Fijaos el trabajo que tenemos de llegar a alcanzar la presencia del pensador, del alma. Claro, estamos aprendiendo a comparar, que si me gusta este color, que si me gusta el otro color, que si quiero el amarillo, que si quiero el fucsia, que si quiero la piedra. No, es que no se trata de eso, se trata de apartarse de eso y ver lo que está dentro, lo oculto, lo subjetivo. Claro que el objetivo es una maravilla, claro que lo es, pero lo que se trata es lo subjetivo, y ahí ya tenemos un gran problema, porque como somos muy emocionales, no cribamos bien. Además, sabéis que el agua cribarla como que no. A ver, ¿lo vemos o no lo vemos? Y además no somos conscientes de lo que retenemos, ¿eh? Ese es el peor problema. ¿Sigo? Puede ser descrito para nuestro propósito, que consiste en estudiar el sendero de santidad y sus diversas etapas, como el conocimiento del reino del Dios interno y la captación del reino del Dios externo, lo que hablábamos antes. ¿Qué es el sendero de santidad? ¿El camino de los maestros? ¿El de los iniciados? Hombre, si los apóstoles tienen una cuarta iniciación, eran arates, los conocemos como santos, ¿no? Una cuarta iniciación, por eso llevan la mitra. Se les da la mitra, que es precisamente la glándula esta del corazón, ¿cómo se llama? La glándula, la válvula mitral, la mitra. ¿Lo vemos? El reino de Dios interno y la captación del Dios externo. Conocimiento del reino de Dios interno y la captación del reino de Dios externo en el sistema solar. Quizás podría decirse que es la gradual fusión de los senderos del místico y del ocultista, lo que hablabas tú antes, un poco. El místico es el que cree. Es el que cree. Por naturaleza, un místico cree. Además, estamos en Sagitario, nada mejor que las energías del sexto rayo, nada mejor que una energía de sexto rayo que además en Piscis converge con la energía del segundo rayo, que es una energía muy especial porque da un carácter devocional, una personalidad muy mística, muy devocional, muy devota, y evidentemente este sexto rayo, pues ¿qué nos va a decir? Que el camino es ese. Pero aquí hay un pequeño problema, hay un exceso de energía par, aun siendo Sagitario un signo de fuego. ¿Qué necesitamos? Ese exceso de energía par debe reconvertirse poco a poco. El problema no es tener propósitos en la vida, no es tener metas. El problema es que no se cumple ninguna, o casi ninguna. ¿Cuántas veces nos hemos hecho propósitos de enmienda? Ahora que viene el Specifical Purposes en inglés, que empieza ahora en enero, la gente en estas fechas hace, en enero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. ¿Cuántas cosas hemos hecho de estas? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Pues fijaos qué problema tenemos. No, ninguna. Reino de Dios interno, reino de Dios externo. Conocimiento. El sendero de santidad consiste en conocer el reino del Dios interno y la captación del reino del Dios externo. ¿Dónde vamos a ver al reino del Dios interno? ¿Dónde? Sería místico, ¿no? A ver, estamos tratando del sendero de santidad. Se habla del reino del Dios interno. ¿Qué hacemos en el camino de evolución? ¿Qué referencia tenemos nosotros del logos en este momento? Del logos planetario. Lo he dicho antes, ¿qué nombre le podemos dar a este logos? Brahma. ¿Y Brahma qué es? Su tercer aspecto, lo más denso. Pues analizando la materia, ¿qué conseguimos? Descubrir que la esencia, ¿no? No tenemos una mente concreta. Porque por inspiración divina no viene nada. Viene a base de picar piedra.
de desmontar, de clasificar y bueno, y esperar que venga el Espíritu Santo y nos inspire, nos ilumine. Cuando trabajamos eso, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, el camino del místico nos ha llevado a donde nos ha llevado, pero en la cuarta iniciación el esoterista se convierte en un místico, pero un místico que utiliza el centro cardíaco como fuente de inspiración, es decir, para pensar, pero ha conseguido amar con la mente. Y el problema que tienen la mayoría de místicos en el planeta, salvo honrosísimas excepciones, es que la mente no la desarrollan. ¿O no? ¿Lo vemos? Salvo los casos de los nuestros, de la Edad Media y sobre todo de estos orientales que han habido, tan maravillosos, la mayoría, la mente, son muy pocos los que han contactado internamente y lo pueden plasmar de manera objetiva y que perduren todavía sus escritos. ¿Lo vemos? Caso de Confucio, Lao Tzu, tenían su parte mística y su parte científica, mental, esotérica. Y eso hizo que ese mensaje llegara. Cada uno lo entiende de una manera. Son temas. Además, el tema de Oriente, ya sabéis que aquí en España le llamamos cuentos chinos. ¿Por qué? Porque eran historias que tenían un trasfondo esotérico y evidentemente no se puede interpretar al pie de la letra. Pero yo me hago una pregunta. Un oriental de formación budista o hinduista que le expliquen la creación según el Pentateuco y francamente lo de los 7 días, pues qué que os diga. O de la costilla de Adán y tantísimas cosas, ¿verdad que tiene otro significado? Pues lo mismo de extraño que nos parecen a nosotros esos razonamientos que aparentemente no conducen a ninguna parte. Sin embargo, cuando se les mira con los ojos de la conciencia, son fuente de revelación. Pero esto es lo mismo que las famosas frases de Teresa de Jesús, el vivo sin vivir en mí. ¿Qué más? ¿Cómo continúa? Vivo sin vivir y tan alta que muero por no que no muero. Vivo sin vivir en mí, ¿no? Vida espero porque no muero. Y a ver, ¿y esto qué significa? Venga, mira, ha salido misticismo, ¿quién sabe? Venga, ¿qué significa eso desde el punto de vista de este trabajo, de la captación del reino de Dios externo? Si somos un poquito sensibles, veremos la grandeza, ¿no? Es el culto panteísta, ¿no? Es decir, Dios está aquí, a ver, Dios trascendente, está en la forma. Y si no lo vemos en la forma, es que no lo hemos descubierto todavía en nosotros. Porque me imagino es que nos consideramos divinos. Pero ojo, cuando decimos divinos, no vengamos diciendo, no, los terroristas no son divinos, el señor Hitler no es divino, los malos no, los que votan al partido tal no. Oye, está todo dentro de la misma esfera. O aceptas toda la pelota entera o no aceptas nada. ¿Lo vemos? Cuesta esto, ¿verdad? Entonces, como cuando se estudia el problema de la doctrina secreta, esta afirmación de Madame Blavatsky, que todo está dentro del uno, no existe vida del uno, fuera del uno, faltaría más, ¿verdad que sí? ¿Y la parte oscura qué pasa? No, porque claro, hombre, a ver, si decimos que Dios es omnipotente, omnisciente, ¿y qué más? Omniabarcante, no, omnipresente es omniabarcante, omniconsciente y omnisciente, lo sabe todo. Entonces, ¿cómo podemos ver que hay una parte oscura que se le ha metido dentro? ¿Es Él o no? Si Él está manifestándose físicamente, ¿qué quiere decir? Que está evolucionando como nosotros, caramba. A ver, ¿tanto cuesta reconocer eso? Es que si eso lo reconociéramos, no culpabilizaríamos a nadie de nuestros problemas personales, ¿o no? Aquí, ahora al comentar este tema, me ha venido también un texto, ¿no?, de cuando intentan hacer referencia al tema del karma, Sí. que se va a la parte más alta y luego va Claro. bajando, ¿no? Y cuando habla del karma de los logos, dice que ahí es, en realidad el karma de los logos, más o menos la descripción que hace es que no tienen buenas relaciones, dice él, entre ellos, ¿no? Claro. Y de ahí entonces deriva todo el karma a los distintos grupos egoicos. Porque sí, pero es que eso viene debido a que son diferentes líneas de energías. Nosotros nos parece, por simpleza mental, que todo es igual. El problema del místico es que todos somos seres de luz, o como cuando sale un político vendiéndonos la moto, queremos lo mejor para España, y no te dice que va a forrarse el primero, porque esto lo sabemos ya, no se escandaliza. A veces uno se pregunta, los que no han metido la mano,
es por decencia, porque tenían el alma, se les manifiesta el alma, o porque llegaron tarde. Porque a mí me hace gracia que se haga tanto alarde de los sinvergüenzas que salen en televisión hablando de honradez cuando uno sabe perfectamente que no la tienen, más que se les nota. ¿Qué pasa? Que nos venden la moto de que todo es maravilloso. Cuando tú dices que que todo es maravilloso, debes de matizar que esa maravilla de la manifestación de la multidiversidad de conciencias que hay en un país o en la humanidad es fruto de la evolución y que hay tanto que podemos buscar una síntesis, pero hay que partir del reconocimiento de que eso existe. Si yo me niego que esa parte oscura existe, esa parte oscura me va devorando. Y yo puedo decir que es tan maravilloso como lo que se dice estos días en Madrid, de que el cambio climático, hay unos países que no han ido y saldrán de la reunión con un protocolo para cumplir que no van a cumplir, porque no cumplieron el de hace 4 años, ni el otro, es así de sencillo es esto. Es como preparatoria de otra, ¿no? Siempre es lo mismo, pero eso te indica lo difícil que es construir para los humanos, porque son muy pocos los que internamente comprenden esto. Esto del reino de Dios, cambiémosles el nombre, esto es la armonía en la tierra. Vamos a hablarlo así. El tercer aspecto, la naturaleza, la parte física, ese es el Dios externo. Pero si no somos conscientes de este proceso, ¿qué vamos a hacer? Nada. Eso es lo que les sucede, y además hay una masa de población que ni fu ni fa, solamente les interesa consumir. No hay nada más que ver la reacción que ha habido contra las decisiones de que no se contamine en Barcelona a partir del 1 de enero. A ver, en lugar de razonar un poco, ¿qué ha salido? Lo peor. Lo peor. Porque vamos, ciertos partidos se podrían ahorrar los comentarios que han hecho de la alcaldesa y de la medida. Pero si es nuestra salud, pues les da igual. Con tal de salirse con la suya, da igual que la gente se muera. Parece más, uno cree que uno piensa ya con razón, con cierta base, que están deseando que la gente se muera, sobre todo la gente que no tiene recursos. Y eso hay que decirlo públicamente, porque nos están manipulando. Los tontos somos nosotros que nos lo tragamos cuando nos dicen que todo es bonito, que todo va bien, etcétera, etcétera. ¿Lo vemos por dónde va la fiesta? La pregunta que te decía, perdona, era en ese sentido, ¿no? O sea, yo me preguntaba hasta qué punto el logos, claro, están condicionando a esos grupos egoicos. Somos hijos suyos. Claro, pero entonces ¿por qué ese peso tan tremendo? ¿Por qué ese karma tan tremendo que luego asumen algunos individuos? Por ejemplo, Madame Blavatsky, ¿no? Claro. El tibetano hace referencia a que el anterior Conde Cagliostro hizo mucho daño a la Ram de Moria. Sí. Entró el mal por ahí. Y dijo, bueno, que hasta el día de entonces, de la época tibetana, hacía temblar los cimientos de la jerarquía. O sea, Sí, tremendo. Muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto esa entidad, pues claro, hasta qué punto el alma se está haciendo carga, pero luego la personalidad todavía forma más el asunto? Entonces, es un tema complejo, ¿no? Es un tema muy complejo y además es un tema que para tocarlo hay que entender una cosa. El karma de estos logos muchas veces es lo siguiente. Ellos cuando deciden encarnar... Perdón. Y otra cosa que siempre me llama mucho la atención, también de un comentario que hace el tibetano que a mí me dejó en su día, hasta el día de hoy todavía sigo dándole vueltas porque digo, pero ¿cómo puede ser esto, no? Cuando dice que los dos logos, su hermano, vamos a decir, los dos hermanos, Venus y la Tierra, iban a la par, pero que en un momento dado el logos planetario, nuestro logos planetario, dice, lo digo con toda reverencia, dice, se despistó y de ahí el atraso en comparación, ¿no? Que Venus está en la quinta cadena, nosotros estamos en la cuarta cadena, ellos en el cuarto. No, él está en la quinta ronda. Bueno. Nosotros estamos en la cuarta ronda. Sí, pero ellos están también... En la cadena lunar, la tercera cadena, la lunar, el logos planetario cometió un error muy grave. A ver, yo conozco más o menos los míos, pero investigar lo del logos deberíamos tener una iniciación muy elevada. ¿Qué objetivo persigue esa investigación? Satisfacer la curiosidad. Pensemos una cosa, cuando un logo solar decide encarnar, coge un trozo del territorio, que le dan, entre comillas, para que nos entendamos, otros logos, dicen aquí, y tiene que apechugar con los restos de antiguos sistemas solares, restos de estrellas, eso que pulula por ahí, que está en el cosmos, que son restos de supernovas, de planetas, ese es el karma que tienen. Y eso está revestido de las energías que está, pero no hay que ir tan lejos. ¿Qué nos pasa a nosotros como logo, como habitantes de la Tierra?
que tenemos el referente de la Luna, el cadáver en putrefacción de la anterior encarnación, de la anterior cadena del logos planetario. A ver, si somos lo último, pero somos los únicos que tenemos cuerpo físico. Claro, eso creemos que nos hace superiores. Desde el punto de vista de la evolución, somos inferiores. Lo que pasa que con respecto al programa del logos, el cuarto reino es el punto medio que permite conocer el quinto y todo lo que está por debajo. Y es un punto maravilloso. Por eso, al llegar a la cuarta, a la fusión del camino místico y el camino esotérico, es decir, la cuarta iniciación, realmente uno entra por la puerta grande en lo que es el quinto reino. Fijaos la piedra que nos toca todavía picar. Pero si entendiéramos que este reino de Dios es dual, hay una parte interna y otra externa, entenderíamos mucho mejor lo que significa la dualidad y por qué, viviendo la síntesis, la conciencia, se percibe de una manera distinta. El místico niega la dualidad, por naturaleza. Dios, Dios, Dios. Y una mente torturada acentúa demasiado la dualidad. Lo vemos. Esta planta es maravillosa, ¿verdad? Parece una pita de aquellas, ¿no? Parece que esté pintada, pues se ve que no, que esto es real. A ti nos llama la atención y parece la cabeza de una serpiente, ¿verdad? Y tiene una punta que, si habéis jugado de pequeños con alguno, acaba pinchando, ¿verdad? Pero fijaos qué colores, ¿eh? Dices, qué raro. Han salido como que parece una hoguera. ¿Y qué indican estos triángulos? Estas puntas son triangulares, estas ramas. ¿Qué indica todo esto? ¿No parece un chakra que esté manifestándose? ¿Lo vemos? Pues este es el grado de conciencia que deberíamos mínimamente tener respecto a la creación. Ser capaces de irradiar hacia el mundo, hacia todo lo que tenemos alrededor, pero para ello hemos de comprender esta dualidad y dónde estamos, en qué punto estamos. La enseñanza del tibetano, una primera lectura, no os da la respuesta a nada, ¿eh? Los libros del tibetano, mira, algunos de 20 a 25 años de estudio para que el libro hable. Si tú coges el libro y empiezas a trabajarlo una vez sin obsesionarte, vas viviendo, vas irradiando en el día a día, vas meditando, vas reflexionando todo lo que te acontece, llegará un día que el libro te va a hablar. Es decir, que tú, como conciencia, empezarás a captar la sabiduría interna, la intuición. Llámele, ese es el contacto con la famosa mente divina, que en el fondo es la parte de la mente abstracta nuestra, que es la parte más densa de la mónada, el átomo manásico permanente, la etapa superior. Por tanto, eso es lo que percibimos cuando llegue el momento, claro está, pero mientras tanto piensa que estamos dentro de una escafandra caduca, ¿eh? Y si no tenemos conciencia de ello, nos equivocamos. El discípulo tiene que aprender a vivir eso. El aspirante le cuesta un poco, ¿eh? El que no es aspirante lo da todo por hecho. Todo nada, es Dios, todo es luz. No, perdona. Hay que picar piedra. Y si no queremos picar piedra, pues hacemos un trazado de calle, de sendero, y vamos colocando piedras. Y una cada encarnación es un adoquín. Es que en realidad la parte oscura es la incapacidad de reconocerlo. Quitémonos el tormento ese de la parte oscura, que dice magia negra, que eso son historias emocionales. Pero la parte oscura es la incapacidad de responder a la conciencia que está dentro. Es decir, acentuar demasiado la parte externa, porque a todo el mundo le gusta. Los que dicen que hablan tanto de la parte interna, cuando uno dialoga o a veces los ve a trabajar, uno se da cuenta que esa parte interna no funciona. Es una mera percepción exterior. Es muy difícil llegar a la parte interna, porque la parte interna te dice lo siguiente: no eres nada. Todo lo que has montado no vale para nada. Tú te has limitado a construir físicamente, es decir, algo concreto, cuando lo que se te ha pedido es que trabajes de forma abstracta. Ya vendrá el otro trabajo, pero viene por revelación directa, es consecuencia del primero, es trabajar internamente. Claro, es más fácil llenarse la cabeza con mantras, los rayos, las cadenas, las rondas, las leyes de fuego cósmico que son infinitas, el tema de astrología esotérico que es las reglas de curación esotérica, y uno dice, bueno, ¿y todo esto para qué? O cosmogénesis y antropogénesis. ¿Por qué digo todo esto para qué? Porque es lo mismo que estudiar los Hechos de los Apóstoles o todo el Pentateuco.
Si no consigo movilizarme internamente y no consigo irradiar como esta planta, ¿qué estoy haciendo? Primeramente, si no irradio, no podré soltar la semilla, porque lo que hay, por eso el reino vegetal es tan importante, la semilla es lo que se volatiliza, vuela, y los pájaros, los insectos la cogen, ¿verdad? Porque el reino vegetal no se mueve, ¿no? Pero fijaos qué elemento tiene de sublimación tan maravilloso. Liberar las esporas, ¿no? El polen, ¿verdad? Pues somos capaces de liberar en nuestro medio ambiente esta cualidad, aunque estemos en el mismo sitio siempre. Porque iba gente en la antigüedad, y sobre todo en la Edad Media, a tal sitio a consultar un santón, o un santo, un monje. ¿Os acordáis uno que había aquí en Montserrat? El hermano, no sé cómo, Basili, que estaba en una cueva arriba, que lo iban a consultar, incluso a lavar, iba muchísima gente a verlo, y este hombre vivía con lo que le llevaban, nada más. Se había apartado del monasterio, porque además se ve que tenía dotes de sanador, vidente y toda la historia. No le gustaba aquello y se fue, ¿no? Pues la gente le iba a consultar. Y esto, desde que yo soy pequeño, he escuchado cosas de que hay una persona que vas, hablas con ella y sales poco menos como curado. Y es verdad. A mí mi madre hablaba de una que fue de cuando era joven y le fue muy bien, hablando en plata. Pero a ver, eso es un don natural. Pero no hay que estar, con que estar aquí en un sitio e irradiar una nota vibratoria, automáticamente se solucionan muchos problemas. Pero hay que saber estar. Lo vemos. ¿Os acordáis de aquella ranchera? Hay que saber estar. ¿Qué significa? Ser consciente. ¿Lo vemos mejor así? ¿Lo ves mejor así? De todas maneras, la primera lectura ni la 10ª lectura, ¿eh? Cada día. Yo debo decir que he aprendido un montón del alma, porque cuando me regalaron el libro en los años 90, a mí este libro me lo regalaron en los años 90, me lo leí y lo guardé. Y mira por dónde salió para aquí. Y salió, y vamos para 5. No vamos ni por la mitad, ni por la mitad. Sí, vamos para 5, he dicho, vamos para 5. Y la verdad es que es una auténtica manantial de sabiduría. Es como Vicente. Cuando uno le estudia para sí mismo, cuando lo hace en grupo, es cuando viene la revelación. ¿Sigo? La responsabilidad, desde el ángulo de la ciencia esotérica, volvemos a lo de antes, el sentido de responsabilidad es la primera y sobresaliente característica del alma. Sentido de responsabilidad. Es decir, esto es voluntad al bien, ¿no? Más que inteligencia. Y el resultado que hay, conciencia, por lo tanto, sentido de responsabilidad, ¿qué es? Conciencia. Pero obedece a qué? Al impulso del primer rayo, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Vemos? De todas formas, lo que yo pueda deciros, no lo cojáis al pie de la letra. Si algo cala, si funciona como una carga de profundidad, vosotros mismos debéis gestionarlo, ¿eh? Si presenta conflictos entre lo que uno sabía y lo que no, y lo que quiere saber, bueno, pues eso ya cada uno que se lo ventile. ¿Lo vemos? La sabiduría es la ciencia del espíritu, así como el conocimiento es la ciencia de la materia. El conocimiento es separatista y objetivo, mientras que la sabiduría es sintética y subjetiva. El conocimiento separa, la sabiduría une. ¿Mejor así? Fin del punto de la sabiduría, que es cohesión, integración, construir puentes, punto de encuentro. ¿Sí? ¿Por qué cuesta tanto sentarse a una mesa y dialogar ahora que se quiere formar gobierno? Todo el mundo va con sus escudos y sus armas, para que el otro vea, sí, pues como no nos pongamos de acuerdo, aparecerá uno que no tiene principios ni nada y se lo comerá todo. ¿O no? El demonio, ¿no? La parte oscura, ¿verdad? Dice, el conocimiento separa, la sabiduría une. ¿Con qué otro nombre se conoce a la política? Con la capacidad de separar los seres humanos. Cuando uno hace política y no mira por el interés general, la política que hace, aquí en España tuvimos uno que, el famoso señor Alejandro de Rux, mirad la historia, lo vemos, el conocimiento hace diferencias, vista que la sabiduría fusiona, pero vuelvo otra vez a lo de antes, tiene que ser sabiduría basada en el conocimiento, en la experiencia directa, no dar por hecho que todos somos hijos de Dios y cuando viene un negro por ahí en una patera, otro de otro, no, en su casa, no tengo nada contra los negros, no, pero que estén en su casa, hombre, por favor, esto no cuadra. ¿Lo vemos? A ver,
Los problemas que hay en Sudamérica, en toda Sudamérica, desde Río Grande hacia el sur, es los problemas derivados del Imperio Español por la relación entre los blancos y los aborígenes. En África, 3/4 de lo mismo, y en Oceanía, más o menos lo mismo. El caso de Australia es para conocer. ¿Lo vemos? ¿Y a dónde nos va a llevar esto? ¿A dónde nos va a llevar? Entonces, ¿qué significa comprensión? La sabiduría es la ciencia del espíritu. ¿Qué sería la comprensión? Comprender que estas flores, esta hortensia con estos múltiples pétalos, ¿qué quiere decir todo esto? Eso es una verdad. La comprensión es una verdad, pero Las blancas son una verdad. vamos a ver. Que en tierra cayendo, pues, ¿Qué entendéis por compasión? Compasión. Empatizar con el sufrimiento. Empatizar con los demás. Exacto. Empatizar con los demás. ¿Qué más? ¿Qué más? Comprenderlos. Pero cuando hablamos de la compasión, que el único que la ha expresado en la tierra ha sido el Nazareno, un Buda de séptima iniciación, es decir, Cristo en este caso, estamos hablando de algo muy grande. Estamos hablando de amor más sabiduría. Claro, la sabiduría por definición tiene amor. La sabiduría, el sabio por definición, tiene amor. El erudito no tiene amor, no necesariamente debe tener amor. No es lo mismo tener una comprensión de las cosas, como decimos los humanos, y otra cosa muy diferente es comprender el karma personal y el karma de los demás. Esto es como la astrología esotérica. Para que funcionen tiene que haber 3 cartas. La del cliente, la del astrólogo y la del momento en que se va a hacer la consulta. Porque estos 3 puntos de observación, al astrólogo, si tiene bastante visión interna, va a ver lo que tiene delante. Generalmente lo que se ve es lo que uno lleva, el filtro de uno mismo. Por lo tanto, ¿qué problema tenemos en la humanidad en este momento? Que los cristales tienen el color de lo que me gusta y de lo que intelectualmente me conviene, a mí y a los míos. Hombre, me remito a los resultados de debates internacionales o incluso en nuestro país las campañas electorales o los debates electorales estos que hay, que son una pamplina porque ya está todo pactado, el ángulo de la cámara, el color del pelo, el maquillaje que me van a poner, está todo pactado, como las vedettes de Hollywood y los actores así famosos o los cantantes de rock, está todo pactado. ¿Dónde está la espontaneidad ahí? En ninguna parte. ¿Qué comprensión es esa? Ninguna. No le pidamos a un político compasión. ¿Sabéis por qué? Porque sus electores no la tienen. ¿Por qué votamos a gente corrupta y poco menos que degenerada en algunos momentos? O auténticos sátrapas. ¿Por qué? Porque el que le vota está muy bien representado con ese político. ¿Lo vemos? ¿Aplicamos esta analogía al resto de organizaciones de la Tierra? Tenemos lo que nos merecemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos basamos no en el conocimiento, en el pseudo-conocimiento. Es decir, no es un conocimiento aquello que está separado de la emoción. No, está mezclado con la emoción. Uno aprende de aquello que le gusta, ¿o no? No de aquello que debería hacer. Como todavía no sabemos qué es lo que debo de hacer, hago lo que me gusta, lo que quiero. ¿Lo vemos? Por eso no vamos a brillar como esta hortensia, no nos vamos. Esta es la más bonita, ¿no? Aquí ya no se he puesto nada. Comprensión puede definirse como la facultad del pensador en el tiempo para apropiarse del conocimiento como base de la sabiduría. Capacidad, facultad del pensador del alma durante la encarnación es el tiempo para apropiarse del conocimiento como base de la sabiduría. Por eso mi cabeza es una biblioteca ambulante, ¿no? He leído y venga a leer, y luego al final, pero leche, ¿y esto para qué? ¿Y para qué? Pues mira, al final hay que decir una cosa, hay que seguir estudiando. Porque resulta que de tanto tocar de tanto estudiar, o de tanto mirar y tanto reflexionar, resulta que uno un día toca la flauta. Pero hasta que consigue que esa flauta emita notas armónicas y siempre que quiera toca la flauta,
puede pasar mucho tiempo o vidas. Pero hay que hacerlo porque además el ejemplo de esta planta, esto parece una espiral. Desde fuera parece algo diabólico, ¿verdad? Algo como mucho de plexo. Pero fijaos lo que es. ¿Es la espiral? Es como la anterior, pero esta está abierta. Parece que tenga 1000 pétalos, ¿no? Si le ponemos la mano encima, ya sabéis lo que va a pasar. ¿Por qué tiene la planta esto? ¿Para protegerse de quién? Los parásitos. ¿Por qué no cambiamos las púas por rayos de luz que brotan de nuestro corazón, por ejemplo? ¿Qué significa divinamente indiferente? Mirad la planta bien, miradlo. ¿Por qué se dice en esoterismo que no hay que tener la piel fina? ¿Qué significa esa planta? Y hagamos una comparación con nosotros mismos. ¿Qué tiene esta planta que nosotros no tenemos? Mira qué hace. Hacia arriba, agujas del reloj, ¿Cómo se llama esa esvástica? ¿La esvástica? Por arriba, ¿no? Y la otra, la suástica, la contraria, ¿no? ¿Sí o no? ¿No os parece algo maravilloso? A ver, fijaoslo bien, miraoslo bien. Las hileras de pétalos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una conciencia dentro que se está manifestando. Es de los, como la forma es múltiple, indica que el nivel del Deva, no sé si dará flores esta o no lo dará, pero solamente por la forma, el Deva que da colores y da perfumes, es una evolución muy elevada. Pero el que no los da, la forma indica la evolución que tiene. Si es una forma como una brizna de hierba, es un tipo de Deva, pero ver esto, hombre, ver un gran cedro de 60 metros es para hablar con él, porque prácticamente le falta poco. Da la impresión de que te vaya a abrazar, ¿no? Pero fijaos que aquí lo que estamos viendo es una planta que se está manifestando, una conciencia que se manifiesta. ¿Por qué no nos aplicamos esto a nosotros? Y tenemos para trabajar toda la encarnación. Aquello que permite adaptar las cosas de la forma a la vida del espíritu. Las cosas de la forma a la vida del espíritu. Recibir destellos de inspiración provenientes del aula de la sabiduría y vincularlos a los hechos del aula del aprendizaje. Quizás la idea podrá ser mejorada, mejor expresada si dijera que, ahora vamos a ver qué nos va a decir. ¿Lo vemos? La intuición captamos atisbos de lo que se trabaja en el aula de la sabiduría, que es la aula de los iniciados, pero por el medio está el conocimiento. Pero todos estamos, por definición, en la del aprendizaje, en párvulos. ¿Lo vemos? A veces es la de la ignorancia. Bueno, también se le llama aula de la ignorancia, el aprendizaje. Dice, la sabiduría concierne al yo y el conocimiento al no yo. Si el yo es el alma, con mayúsculas, el no yo es la negación del alma, es la forma. La forma conoce, pero conoce basándose en la limitación de los 5 sentidos y del 6º sentido de la mente, que intenta integrar y revelar, pero no revela mucho, en la mayoría, porque el deseo puede más, la emoción puede más. Habría que tener un control emocional muy grande para poder dar a luz a algo nuevo, revelar algo nuevo. Dice el no yo, mientras que la comprensión es el punto de vista del ego o pensador o relación entre el yo y el no yo. La comprensión, la sabiduría proviene del alma y el conocimiento de la personalidad. Y aquel que no tiene una cosa ni la otra, ¿de dónde viene? Está evolucionando, estamos todos evolucionando. Y esta estrella de 5 puntas es color azul índigo. Parece negra, pero no, es azul índigo. Es un cactus también. Un poco especial, ¿no? Yo no he visto ninguno de estos, Negrote. Bueno. Pero tiene una estrella amarilla en el medio de 5 puntas. ¿Sí? Qué bonito, pues. Bien, a la última ya nos plegamos. Dice, en el aula de la ignorancia controla la forma y predomina el aspecto materia de las cosas. El hombre se centraliza así en la personalidad o yo inferior. En el aula del aprendizaje, el yo superior o ego lucha por dominar esa forma hasta que gradualmente alcanza un punto de equilibrio donde ninguno de los dos controlan totalmente al hombre. Luego, el ego controla cada vez más hasta que en el aula de la sabiduría dominan los 3 mundos inferiores y acrecentadamente la divinidad inherente asume el control.
Además, os he puesto la imagen de una persona que estaba aquí y le he quitado la cabeza. Pongámonos nosotros ahí, venga. ¿Qué tenemos aquí? Aprendizaje, sabiduría. Es el color verde, el tercer rayo, el rayo de la tierra. La mente, ¿no? ¿No os dice algo eso? Parece como un ramo de flores, ¿verdad? ¿Qué destacaréis de estas formas? La armonía, la belleza. De fuera, de lejos, parecen como piñas, ¿verdad? Abiertas. Alcachofas también. Sí, esta existe. Muy bonita esta. Además tiene varios colores de verde, ¿no? ¿Qué os dice esta planta? Venga, que es la última. ¿Qué os dice? Santi, ¿qué te dice la planta? Ahí estás tú, eres tú, he quitado la cabeza, Sí, pues para comérsela. Ay, pobre. ¿Eso es comestible? Parece una ensalada. Parece una ensalada. Parece una ensalada. ¿Os gusta el color verde? Sí. ¿Sí? Venga, ¿qué ve cada uno? ¿Qué ve cada uno? Abundancia. Abundancia. Ojo, porque estamos hablando de chakras, ¿eh? Ahora vamos a hablar de chakras. Venga. Tú ves abundancia. ¿Quién ve algo más? Yo veo belleza. Belleza. Muy bien. Color verde. Personalidad, ¿no? ¿Milagros? Bueno, está como expandiéndose, ¿no? Expandiéndose. Expande. Vale. ¿Oscar? ¿Qué ves? Bueno, expandiéndose, pero también al mismo tiempo da la impresión de que se va verticalizando, al menos una parte de ella. Bien. Horizontal y vertical. ¿Y vos, Santi? Pues es una ensalada. Bien, vamos a ver. En esoterismo, ¿de qué hablamos? De los chakras, ¿no? Decimos, ¿será el loto de 1000 pétalos? ¿Habéis pensado tal vez? ¿Por qué no hacemos una analogía con el loto de 1000 pétalos? ¿Por qué falta la cabeza a este ser? ¿Porque se la quité para que no se viera? ¿O para que pusiéramos esto? Vive sin cabeza de la intuición. Si eso estuviera abierto, viviríamos en lo que significa una cabeza al uso humana, que pondera lo bueno y lo malo, sino ve. El iniciado ve. No hay más que una verdad, ¿eh? Los humanos hacemos varias, pero el iniciado solamente ve una. El discípulo intenta, pero tiene las dos. El aspirante todavía no lo sabe, pero el iniciado tiene una verdad, la única, la divina. Por eso son tan incomprendidos, tan criticados. Acordémonos del tema de Krishnamurti y sus opiniones, ¿no? Ni esto, y bueno, entonces ¿cómo vivo? No, vive, pero ¿cómo vivo? A ver, lo explicaba, pero los otros, como no estaban en ese nivel, no lo podían entender. Muy poca gente lo podía entender, ¿eh? Y entonces la compasión, hemos dicho que es comprensión. Más Amor. claro. Amor significa cualidad de integración, no plexo, ¿eh? Integración. Cuando eso sucede en la cuarta, se empieza a pensar con el corazón y a amar con la mente. El problema de los humanos es que amamos con el plexo, con el sacro, pero no amamos con la mente, porque la mente empieza, uy, este no, esta no, aquello no, porque este piensa así, yo no pienso así. Vamos mal. Nos quedamos aquí, nos vamos a poner aquí cada uno, donde falta la cabeza. Hay que ver cómo hago las cosas y no me doy cuenta, ¿eh? Las manos me llevan, los pies también. En fin, venga, un mantra y cerramos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con la parte que nos corresponde. Que así sea.